Bueno. Hola gente, ¿cómo están? Imainalla kasankichis, maipika sankichis, puñu sankichischu, imachu, licharimuchis, runamasis, llaqtamasis, maipika sankichis, hatarikamuchis, manachu munankichis hatarikuyta, a ver, pichus jamonqa kusachakanman. Ay, kaypis apitallay parlarikusani. Runa mana sina hamuy munanchu. Chache. Waqarisaqsina. Manachu. Ay, chay pillay. Hola, ¿quién eres? Bienvenido al directo. Ya somos uno. Conmigo dos. A ver si se presenta. A ver, voy a escribir yo. Voy a decirles hola a todos. Hola a todos. No dice nada. ¿Por qué no hablas? A ver, ¿quiénes están en el directo? No soy adivina, no puedo adivinar sus nombres. Pueden escribir. A ver si escriben. Ay, no tengan pena. Voy a llorar. Aquí yo sola. Con uno que me ve que no quiere presentarse. A ver, vamos a escribir. Bienvenidos al directo. Ya está. A ver si se conectan. Parece que no hay nadie. Voy a seguir hablando yo sola. Pues ni modo, ¿qué le voy a hacer, no? Así es el hacer en directo de sorpresa. Aquí me voy a poner un poco de cremita a la mano porque está un poco seco por el trabajo. A ver si alguien se conecta al directo o no se conecta. Bueno, veremos. A ver qué hora es en Sudamérica. Vamos a ver si he acertado bien la hora para que se conecten o no. Aquí, como siempre, estoy usando el teléfono como router, porque ya saben que no tengo internet por aquí. Es las 8 de la noche, casi 8:30 en La Paz, Bolivia. Estarían sobre las 9 en algunas zonas, no sé. A ver, espero que se conecten. Lo importante es que se conecten. Aquí dejo mi móvil como router. Mire, al que entró yo le enseño. ¿Ves? Está como router conectado al ordenador. Hago todo lo posible por conectarme con ustedes, pero bueno, a ver, ¿quién está en el directo? Preséntate. Imainaya Kasanki Runamasi, Jalgarimu y Sutiikita. Parece que no, se asustó cuando yo hablé el quechua. Parece que estoy ahuyentando. Espero que la gente se conecte. Andrés, hola Maggie. Bueno, una hora más. ¿Qué tal estás, Andrés? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Mari se dice en el idioma mapudungún, ¿verdad?
A ver, de Chile, ya se conectaron de Chile, a ver si se conectan más gente. Yo, como siempre, con los directos de sorpresa, espero haber acertado la hora, porque siempre que entro en directo, muy pocos se conectan. Pero bueno, empezamos así. Poquito a poco se construye algo, no de golpe, ¿verdad? Ah, los Jaivas, sí. Sí, casi tengo como 35, 36 canciones reaccionadas de los Jaivas. ¿Te las viste todas, Andrés? Yo estoy bien, gracias. Aquí un poco, pues como todos, yo creo, un poco cansada del trabajo, pero con ánimos de seguir. ¿Y tú qué tal? ¿También del trabajo o no? ¿O solamente estabas en tu casa? A ver si se ponen a escribir. Bueno, unos entran, otros salen. ¿Puedes escribir o está muy lento, Andrés, para responder? No sé, pregunto. De los Jaivas, ¿qué canción te gusta? Para decir si ya lo he reaccionado o si no, pues lo apunto. Hay un delay. Eso, ¿qué canción es? A ver. Eso es de los Jaivas. A ver, vamos a buscarlo aquí en el movilito. A ver, hay un delay. Hay un... Ah, no es que está lenta la transmisión. Ah, bueno, ya me estaba poniendo a buscar yo. ¿Sale muy lento la transmisión? Es que, mira, yo estoy usando mi móvil como router porque aquí donde estoy en Playa Blanca, en Lanzarote, o sea, la compañía con lo que yo tengo contratado el internet no tiene, ¿cómo se puede decir?, buena señal para instalar donde vivo. Más que todo, aquí en la zona que vivo, todo es inalámbrico, no hay todavía fibra. Y la otra desventaja es que no sé si voy a seguir estando aquí en Playa Blanca porque han surgido algunos problemas y estoy tratando de solucionar no solamente de casa, sino también laboralmente. Es por eso que uso el móvil para conectarme y para hacer las reacciones. Por eso a veces no estoy haciendo continuamente las reacciones, porque antes, si se acuerdan, hacía todos los días reacciones, tres videos, tres reacciones, mejor dicho, y hoy dos, a veces uno, porque dependiendo a la señal que tenga en el móvil. Es por eso que estoy así un poco desanimada, pero yo sigo intentando en conectarme con ustedes. Imainaya Darío, Walhiachu Manachu, Maimanji Kurimsanki, y Matazu Asarganki. ¿Me has entendido?
Muy lenta, qué pena, ¿no? Que la transmisión esté lenta. ¿Está muy lenta o es que lento está el internet por el lado de ustedes? Emarayku. Manchay umaykita sumaqlla k'achinaykita tiyan yachanaykipaq ama qhipakuychu Darío. Qué bien, qué bien. ¿Pueden responder cada 9 segundos o es que está lento la transmisión? No lo sé. ¿Cómo escuchan ahí? No hapis munakurayki. Sí, es verdad sobre el internet, nunca es bueno, pero bueno, se hace lo posible para conectarse. Yo al menos hago lo posible, a pesar que aquí hay Movistar y otros operadores, pero no tienen, ¿cómo se dice? Un interruptor, no, ¿cómo se dice cuando no hay hay una zona señal para conectar el internet? Ah, bueno, entonces eso quiere decir, Darío, que tiene buena señal. Bueno, ya somos 4. Antes no subíamos de 3, ahora ya somos 4. A ver, preséntense quiénes son. Andrés, Darío y quiénes más. ¿Quiénes son? Hablen. Voy a llorar. Manachi mamunkichis waqaris kaypi. Qoñaqetita. ¿Quiénes saben quechua? ¿Han aprendido algo? Por lo menos a repetir o no. No gakani. No gadaría. Se dice no gakani Darío. Argentina suyumanta cani. Hola Ángeles, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? De tanto tiempo. ¿Dónde te has perdido? Con los ángeles en el cielo, seguramente. ¿O no? Andrés dice, no he aprendido nada, pero es bonito. A ver, ¿qué te puedo enseñar para que repitas? Muchas haiki. Eso repite. Cuando vayas a ver a tu novia, munani, munakuiki, muchas haiki, hamui. Eso dile. A ver, ¿qué me cuentan? No quieren hablar, ¿no? Me quieren dejar hablando aquí sola. Bueno, Ángeles, ¿quién más? Darío, Andrés. ¿Y la otra persona quién es? Bueno. Ya, como todos ángeles, y todos tenemos responsabilidades. Por eso a veces yo no hago mucho directos porque pienso que están en casa tratando de descansar a esta hora. Y me da, no sé, un poco de corte, la verdad.
Estoy haciendo acciones, ¿cómo les puedo explicar? Anteriormente les daba una fecha para reaccionar, ¿no? Y reaccionaba en la fecha indicada. Pero como ha ido creciendo el canal, también había gente nueva que se ha suscrito al canal que estaba sugiriendo canciones. Entonces yo estaba dando fechas de aquí a 5 a 6 meses para que vean su reacción. Y claro, yo me puse a pensar, digo, esperar una reacción 6 meses no sería justo. Entonces, como ya he reaccionado de otras sugerencias de otros suscriptores, he dado más opción a reaccionar a las sugerencias nuevas de los nuevos suscriptores. Entonces, he decidido reaccionar una canción por suscriptor. Si no hay sugerencias, iré reaccionando las anteriores sugerencias de los otros suscriptores. Así sucesivamente abarcar a todos, porque si no, no abarco, ¿no? Hay que dar oportunidad a todos. Es por eso que ya no he ido reaccionando en las fechas exactas que había dado, ¿no? Es por eso que ha cambiado un poquito la hermenéutica del canal. Espero que lo entiendan. Y yo creo, no sé si voy a reaccionar a los Jaivas porque ahora mismo hay otra suscriptora nueva que pidió una reacción y no lo sé. Ya veré. Sí, está creciendo el canal poco a poco. No se está haciendo a lo loco, pero sí. Sí, Ángeles, tuviste muchas. Y no, y más que todo agradezco a aquellas personas que a principio han empezado a sugerir canciones, porque gracias a ellos he reaccionado a muchas canciones y distintos artistas. Y también he conocido artistas de talla grande, como se puede decir, y he aprendido también mucho de ellos. ¿Y ustedes qué aprenden de los artistas? ¿Qué les gusta? A mí ya saben que me gusta. Tratar de entender lo que nos quieren decir los artistas. Más me dedico a eso que a tratar de entender musicalmente, porque los instrumentos me sé los nombres, pero no puedo opinar ni cómo se toca ni qué nota es. No puedo opinar porque no sé. Sí. Los que hablan más, mejor dicho, los que cantan en quechua está Alborada, está Lenin, también Lenin Yumbay de Ecuador, después está Inmortal Cultura, Huayquecuna, el Chasqui, hay muchos artistas que cantan en quechua y muy bonito. Uy, lo que más me gusta de la música es cuando me achina la piel y cuando ya mis ojos se vuelven aguanosos y quieren llorar. El sentimiento que me hace sentir, o sea, hay una mezcla de emociones cuando una canción me llega al corazón. Por ejemplo, la canción del último Mohicano, El Cóndor pasa, de los Jaivas, La Conquistada. Hay muchas canciones con las cuales yo he llorado. Sí, Liberato Cani también he reaccionado. Está aquí en el canal también. Sí, tiene buenas canciones. Y también escucho de otros países, a otros artistas. Guadrura, luego está
DU, luego está Dimash, después está el otro Dimash, Dimash Vita Dimash, algo por ahí también se llama. Después está ¿cómo les puedo decir? De México, hay muchos artistas. Tatán sin fronteras, Tatán sin fronteras, Papá sin fronteras. Ay, mira, se conectó para solamente enviarme un saludo. Te agradezco mucho, Tatán sin fronteras, de Chile. Sí, está bueno. Un abrazo para toda Latinoamérica. Sí, sigue, es bueno que sigan, por eso a veces no quiero conectarme porque no quiero interrumpir en su trabajo las cosas importantes que están haciendo, pero bueno, de vez en cuando no hace daño, ¿no? Tatán sin fronteras, fíjense, lo mío es Maggie sin fronteras. Favoritos artistas están, de los que he conocido, están los Jaivas, luego está Illapu, que ya lo conocía también, también está Congreso. Ay, Víctor Heredia, con Víctor Heredia lloro mucho. Ay, gracias, Ángeles, muchas gracias. Me gusta muchísimo también Alejandro Quevarello, no sé si conocen a ese artista. Después la Orquesta Dorada es un grupo que ya les he mencionado que está compuesto de peruanos y bolivianos. Hay muchos artistas más por mencionar. A ver, ¿quién más? José José. Después está, ¿cómo se llama este? Cita Rosa también. Me gusta mucho. Hay muchos artistas en sí que me gustan. ¿Y a ustedes por qué les gusta sus artistas preferidos? Violeta Parra es la madre del folclore chileno. Es una gran artista. No la he llegado a conocer, pero su música vive, eso es importante. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más quieren saber? A ver, vamos a checar esto que no veo lo que están escribiendo. A ver, vamos a... Con mucho cariño este granito de arena, en agradecimiento a tu lindo trabajo en el canal en la cultura. Ya lo sé, gracias Ángeles, tú siempre apoyándome. Gracias. A ver, ¿qué más? Evelyn Romero Torres, bienvenida. Uy, de comidas favoritas puedo comer de todo, no soy mellandrosa ni nada, o sea, como de todo. No, hasta ahora no tengo un plato favorito, la verdad, porque mi madre me decía que tenía que aprender a comer de todo, porque la vida da vueltas, entonces aprendí a comer de todo, entonces no hay un plato preferido. Ay, Pepe Merlo, bienvenido, mucha calor. Aquí me hace frío un poco, a pesar que estoy en un lugar cálido, pero me hace frío a mí, porque estoy solita quizás. Ay, Darío, muchas gracias.
Uy, gracias. Hoy sí que estoy muy feliz por el apoyo y por todos ustedes, porque ya somos 8 en el directo. Muchas gracias. Gracias por tan buen contenido y por difundir el idioma quechua. Aquí otro pequeño granito de arena para contribuir a tu canal. Muchas gracias, Darío. Mr. Luis, sí, soy yo. Soy yo, bienvenido, Pepe Melo, casi 22 horas y 30. ¿Qué dice 22, 38 grados, sensación que termina? Ay, sí, 22, las 10 sería 38 grados, madre mía. Pepe Merlo, debes estar desnudo. Me imagino con la calor. Ay, ¿de dónde soy? Soy de Bolivia. Soy de Bolivia, de un centro minero llamado Cami. Está en la provincia de Yopaya del departamento de Cochabamba. Cochabamba es la ciudad jardín, es el corazón de Bolivia. Es un lugar cálido igual. A ver, Mr. Luis, ¿de dónde eres? Pepe Merlo, ¿de dónde eres? Porque a las demás personas, ya sea Ángeles es de Chile. A ver, Evelyn Romero Torres, ¿de dónde eres? Ahora, presentarse. El que me hace así volar la cabeza es Facundo. ¿Saben quién es Facundo, no? ¿O no saben? Eres de Buenos Aires. Pepe Merlo es de Buenos Aires. No, podemos hablar en los directos de todo. No hay un estereotipo así. Hablemos de música y música ya no. Se puede hablar de todo. Porque para hablar de música e instrumentos tendría que aprender a tocar. Y yo sé sus nombres, como siempre les he dicho, sé sus nombres. Nada más. Lo único que sé es sentir la música. Tampoco puedo hablarles de rangos vocales, porque no soy coach vocal tampoco. Porque tampoco ustedes son coach vocales, ¿no? Porque si no, esto sería, vamos, decir esto es así, no, esto no es así, esto se canta así, no, esto no. Pero como no sabemos, pero podemos hablar de los sentimientos, que es lo que nos transmite la música. Sí, yo sé que hay una gran comunidad de bolivianos en Argentina. Es bueno eso, ¿no? Sí, ¿por qué no? Me gustaría aprender, ¿sabes qué instrumento? Seré sincera y quizás les choque un poco. La guitarra japonesa, no sé si es guitarra, pero tiene 3 cuerdas. Esa me gustaría, porque he escuchado esta canción, el japonés, no sé si han escuchado ustedes esa canción. Y ahí escuché la fusión de instrumentos, ¡guau! Muy hermoso. Piano, sí, ¿por qué no? Porque la primera emoción que sentí al escuchar la música de los Jaivas, wow, ahí sí que me llegó aquí y aquí, en todo mi cuerpito. Ese mismo. ¿Ve? Darío ya sabe qué instrumento. Sí, también hay otro instrumento de los mongoles, que también parecido a eso, también tiene 3 cuerdas. Es muy bonito. Será porque ya los instrumentos andinos me los conozco muy bien. Quizás por eso me atrae otros instrumentos, porque yo voy, ya saben, escuchando cantidad de música de todos los países, que veo instrumentos rarísimos, pero hasta la quijada de la oveja, de la vaca, lo usan como instrumentos en algunas culturas. Es muy bueno.
Ah, ¿eres profesor de japonés, Darío? ¡Ah! Arigato. Sí, la quena, la tarca también. Después la huancara. Luego el más antiguo es el pututu, el que está hecho de cuerno de vaca. Como lo hicimos nosotros pututo, pero en otros países tiene otros nombres. Eso. Sí, lo utilizan también, sí. La trutruca, exactamente. Hay muchos instrumentos que ustedes deberían, ¿cómo les puedo decir? En YouTube buscar canciones de todos los países y ahí van a ver que hay vestimentas similares, que hay instrumentos similares con otros nombres, pero los instrumentos tocan de diferente manera. El ruido o el sonido que emite es de diferente. Eso me gusta mucho. Sí, sí, los huayrecuna tocan instrumentos, por ejemplo, la zampoña de pan, como se dice, es así encorvada. Hay muchos instrumentos así como sapitos para hacer sonidos del sapo, después de las cigarras. Hay cantidad de instrumentos. Es que yo no sé sus nombres, solamente he visto tocarlos. Es muy bonito y interesante averiguar nuestra cultura más que toda porque es amplia, no es pequeña, es grande, grande, grande. Y a ustedes cuando les hablo de así, de unión, de, de tratar de empatizar entre nosotros, ¿ustedes qué piensan? A ver si me responden. Guayricuna. Guayricuna quiere decir hermanos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Cuenten algo más que yo aquí quiero saber más. ¿Y por qué piensas que estamos unidos de alguna forma, Andrés? A ver, ¿quién más responde a la pregunta que yo les hice? Sí, es verdad, Darío, aquí estamos interesados en la cultura. Dice Ángeles, creo que las fronteras, las banderas, los gobiernos, los intereses políticos y económicos solo nos dividen y crean rivalidades entre los seres de países vecinos y hermanos. Eso es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Yo muchas veces les he dicho que nosotros somos millones, millones. Ellos son 5, 10, 20, hasta 30 puede llegar en un país de los millonarios, de los grandes capitalistas. Y en todo el mundo hay como unos 20.000 multimillonarios. Ellos lo que hacen es unirse, planear, planificar todo lo que van a hacer. Y nosotros, ¿por qué no nos podemos unir? Porque lamentablemente nos meten ideas muy egoístas y vemos por uno mismo, por todo para mí, para mí, para mí, para mí, el vecino que se muera y que haga lo que pueda hacer. No hay empatía, no podemos ayudarnos entre nosotros porque siempre queremos ser superior a las demás personas. Eso no debería ser así.
Es por eso que no podemos levantarnos, porque no hay unión. Nos han enseñado a pelearnos entre nosotros. Eso pienso yo. No sé ustedes qué piensan. El interés cultural es grande, porque toda Sudamérica está lleno de grandes culturas, y no solamente culturas contemporáneas, sino culturas ancestrales, porque las contemporáneas son mezcla de todas las culturas ancestrales. Ya no hay una cultura originaria, que se puede decir. Hasta la cultura quechua está mezclada ya con otras culturas, pero seguimos hablando quechua. A ver, ¿quién más? Somos 5, se fueron 3. Estamos restando. A ver si se aumentan un poquito. Porque si no voy a llorar. No, mentira. Eso es chantaje emocional. Eso no hagan nunca. Para que lo entiendan. Las cosas tienen que fluir simplemente porque sí. Sí, ya lo he reaccionado, Ángeles. Sí. De los jaivas, casi 37 a 40, no me acuerdo ya, canciones he reaccionado. Y yo sé que me falta mucho. Iré reaccionando poco a poco. Como ya les he dicho, voy a dar oportunidad a todos los suscriptores, porque si no, ¿de qué sirve que se suscriban y no puedan oír una sugerencia que hacen ellos, no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué más quieren hablar? Por ejemplo, la gastronomía en toda Sudamérica es similar, solamente varía en los ingredientes y en los nombres, nada más, porque hay otros platos que tienen más ingredientes, menos ingredientes y ya está. Gracias, Ángeles. Espero que te guste. A ver, voy a hablar en quechua, voy a llamar a mis hermanos. A ver, maypica sankichis llaqtamasis chimparimuychis kay canalman parlaricusun, ¿eh? Dice Darío, este fin de semana voy a ver la película de Raimundo, lo que me recomendaste. En el directo anterior no pude verla porque tuve mucho trabajo esta semana. Ay, Darío, te va a gustar la película Richari Raimundo. Raimundo Richari es. Se trata del feminismo y luego cómo se invierten los papeles entre el hombre y la mujer, por si quieren verlo los que están aquí en directo. Gracias, Ángeles, por el gran apoyo y gracias a todos ustedes que están aquí en el directo. También he reaccionado sobre el cambio climático, pero eso es migración por el cambio climático, la gente que está inmigrando por el cambio climático. Me falta subir la segunda y la tercera parte. No estoy subiendo muchos vídeos al otro canal porque poco a poco, no quiero cargarme mucho de trabajo porque luego no se hace bien el trabajo, ¿saben? Porque ya saben ustedes que yo aquí en el canal Maggie Sin Fronteras subo todas las reacciones que no me bloquean, porque a veces por derechos de autor me bloquean y algunos videos no monetizan, casi la mayoría de los videos no monetizan porque tienen derechos de autor.
Y a mí no me importa eso, porque siempre he dicho que yo quiero compartir, lo que quiero es unir a toda Sudamérica. ¿Por qué? Para aprender un poquito más, para que nos conozcamos entre todos y para poder eliminar las ideas erróneas que tenemos de cada país. Porque por eso estamos separados, no queremos admitir algunas cosas porque nos queremos creer superiores a los demás. Eso no debe pasar. No sé si ustedes piensan igual que yo, pero les transmito mis ideas y pensamientos, ¿no? Ya somos 8 otra vez. A ver, ¿quiénes están en el directo? A ver, ¿de qué quieren hablar? O si no, pregunten, sin miedo. Pregunten, pregunten, pregunten. No soy tan enfórica ni tan aspavientosa como dicen otros. Ay, ni me vuelvo loca. Soy así, como me ven. Y tampoco trato de aparentar algo que no soy. Soy así. Sí, vi algunas canciones, no, o sea, no pude ver todo lo que han transmitido porque por el tema trabajo también, pero yo iré viendo poco a poco. Debió ser maravilloso ese festival. ¿Fuiste tú a ese festival, Ángeles? 60 años, madre mía, medio siglo y más. 60 años, toda una vida. Sí, claro, desde muy pequeña. Desde muy pequeña he escuchado hablar de festival, como de Cosquín, igual de Argentina. Han ido muchos grupos de mi país a participar igual. Mm, sí. Yo pienso que en Viña del Mar, ¿cómo les puedo decir? Alguna vez había comentado que por qué no ponen de jurado a los jaivas, a Congreso, a grupos que ya son conocidos, que llevan mucha trayectoria, que conocen muy bien de instrumentos. ¿Por qué ponen a otros artistas que no saben nada de folclore? Siempre me he preguntado. Los jaivas, entre los jaivas y el grupo de mi país más longeva es los Carcas, que también ya tienen 60 años. Igual que Inti Limani también es longeva, ¿no? Congreso también. Como todos tenemos favoritos, no es uno. Por eso yo escucho todos los géneros. Imagínate si escuchara solamente un género. Juanita Parra, la hija de Violeta Parra, ¿verdad? Ah, pues sí. Entonces se cumplió lo que yo deseaba, que estén de jurados. Eso es bueno, porque esos artistas han llevado mucho trabajo encima, porque al ser conocidos en esa época era muy difícil. Hoy en día subes un vídeo en internet y los que quieren te escuchan y si te escuchan mucho ya eres viral. Pero antiguamente no, tenías que ir de pueblo en pueblo a ser conocido y eso era muy diferente. Y para el colmo, los padres decían que los artistas eran
flojos, que solamente querían beber, que solamente querían divertirse, que no les veían con buen ojo, como se puede decir, ¿no? A mí también me encantaría ir a esos festivales, Darío. Algún día, nada es imposible, todo se puede hacer, todo. Yo quiero ir al de Cosquín y al de Viña del Mar, sí, a ver a los artistas. Sí. Ay, qué ilusiones. Juanita Parra Isabel Parra es la hija de Violeta, ¿no? ¿O no? Y Miguel, o ya me estoy confundiendo. Sí, Juanita, es la que toca la batería y toca buenísimo, igual que el padre. Mm. Madre mía, 30 años, casi la mitad de su trayectoria de los Jaivas. Mm. Yo creo que debe ser doloroso tocar algunos temas de Gabriel Parra, ¿no? No sé, pienso, porque era un gran baterista, ¿no? A nivel mundial reconocido. ¡Wow! Buenos artistas hay en Chile, casi en todos los países, simplemente nos falta descubrirlos. Porque hoy en día se hace más viral lo que ya saben ustedes. Los buenos artistas les cuesta mucho ser virales por su mismo contenido. Hoy en día el contenido de las canciones son absurdas, pero son virales. El mundo está al revés, como digo yo. A ver si se conectan a alguien, otras personas y comentan. Andrés dice, en Argentina hay puros genios. Bueno, ¿será que está enterrado la lámpara mágica ahí? Me gusta que sea así, Andrés. Así con ese orgullo. Pero yo creo que en todos los países hay grandes genios. Lo importante es tenemos que aprender a reconocerlos. Eso es, tener un poquito de humildad y saber decir sí, también hay grandes artistas. Darío, así chisawangue caipi. Lo que he dicho, Darío, me haces reír. Juanita dice que entra en comunión con su padre a nivel espiritual para poder tocar la batería. Así quizás no es doloroso, eso la inspira a ella, es muy espiritual. Ya, puede ser. Porque normalmente los sonidos en otros países se utilizan para la meditación, para una conexión espiritual. Puede que ella haya logrado esa conexión mediante su música, ¿no? Todo es posible. Porque la música eso es lo que nos transmite, ¿no? Sensaciones, emociones, nos lleva a un grado espiritual. Por eso hay canciones de meditación, de relajación. Hay musicoterapia, por ejemplo, para aquellas personas que están con demasiado estrés. La mayoría de las personas que viven aquí por el lado de Europa viven estresados, por eso consumen mucho el tabaco y beben muchísimo. Es muy raro ver a una persona que no fume, que no beba aquí.
Es muy raro, porque la mayoría, tanto niños desde los 13, 15 años para arriba, ya fuman todos, todos, todos. Por eso digo, la juventud está medio zombie. ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno, a ver, ¿qué hora es aquí? Aquí es, en Lanzarote es la 1:23. En Madrid es las 2:23. ¿Y por ese lado qué hora es? En Argentina idolatran a sus artistas, los elevan, los reconocen. Acá en Chile, lamentablemente, no, a nivel de medios, prefieren lo extranjero o los chilenos le dan el lugar. Sí, eso es verdad. Es que es bueno apreciar la música de otro país, no digo que no, pero siempre les he dicho, primero hay que apreciar lo que tiene cada país. De esa forma enaltecen su cultura. Y Argentina en ese aspecto sí es bueno, aprecian mucho. Chunka, Iskayhuatana, Iskaypacha, Tawa Chininisniuj, se dice. En Chile también el mismo horario de Buenos Aires. Es tarde allá, no me voy a cenar. Buenas noches. Andrés se enfadó. Dice, es tarde allá, ya me voy a cenar. Buenas noches, Maggie. Y a todos. Buenas noches, Andrés. Buen provecho. Que tengas una buena digestión y que sueñes con los angelitos. No con ángeles, sino con los angelitos. Les estoy vacilando, ¿eh? Vacilar es bromear. Algorakusani se dice en quechua, bromear. Algorakusani. Y con Maggie al latido. Una broma en quechua. Les voy a decir. Nogakani Margarita Gagapit Ikita. Ujarita Jamorga. Ipiwarga. Chanta Painerga. Munacuanquichu Manachu. Munacuarganquichu Manachu Nispa. ¿Cómo se dice? Así. Munacuarganquichu Nispa. Tapuriwarga se dice. Maggie, para poner un ejemplo a Gabriela Mistral, la reconocieron con el Premio Nobel de Literatura en Chile. Cero reconocimiento, después de varios años le han dado un Premio Nacional de Literatura. Ay, sí, pero después de que ya ha muerto. Porque siempre la gente después de que ha muerto, a la mayoría de los que han hecho algo por su país o por su pueblo o lo que sea, empiezan a darle galardones, crean canciones, les llevan flores, le hacen infinidad de reconocimientos. Yo creo que el reconocimiento se le tiene que hacer en vida. No sé ustedes, eso pienso. Chao, Andrés Tinkunakama. Está bien. Hola, Rohan. ¿Qué tal estás por ahí, por Estados Unidos? ¿Estás, no? O Nueva York, ¿no? ¿O me equivoco?
Nueva York. ¿Qué hora es en Nueva York, Darío? Ay, mejor dicho, Rohan. Hola, mis cookie. Hola, ¿de dónde eres? Somos 9. Por lo menos hoy vamos a llegar a 10, yo creo eso. 8. En Argentina 10, 2 horas adelantado. Estaba viva aún, pero el reconocimiento vino a nivel mundial primero. Sí. Ay, kai llaqtamas y kai picarizan. Mis cuquicas a Bolivia Manta. Lo que he dicho aquí, he visto por primera vez a uno de mis paisanos de Bolivia, que es mis cuquie de Bolivia. Cambiaron, sí, aquí muy pronto, aquí en España también va a cambiar el horario. Esperemos que sí, hoy llegamos a 10 y ya batimos el récord de 10. Miriam, bienvenida. De Arequipa, Perú. Ay, qué bueno, ya estamos Perú, Argentina, Chile, Bolivia. Qué bien, ¿no? Nos falta Brasil, Ecuador, Colombia. A pesar que ya en el canal ya está toda Sudamérica. ¿Mm? Nos falta solamente de la parte de arriba de, ¿cómo se llama? Guinea Ecuatorial, de esas partes. Nos falta de ahí. Después hay de Mongolia también, de Nueva York también, hay de aquí de España. Está creciendo el canal bien. Llueve en Nueva York, aquí no llueve, aquí me hace frío. Aquí está un poco nublado. Está todo el Tahuantinsuyo, sí, exactamente. Se espera nieve en las alturas de Nueva York. Uy, 10 pulgadas. A ver, sí. Uy, mucha nieve. No vas a poder caminar, Rohan. Ricardo Juárez, bienvenido. Desde México, ya estamos aquí, México, qué bien. Viva México, cabrones, como dicen, ¿no? Me encanta el frío, claro, te mantienes joven. Bueno, espero que no te derritas, Darío. Oh, anda en bicicleta. Allá existen los granizos. Sí, sí, graniza también. Va a estar con un polar, o sea, es un abrigo grueso y se pondrá eso roja. Benja, saludos a todos de Taiwán. Por acá son las 4 de la tarde, pleno invierno. De Taiwán, bienvenido. Oh, me alegra mucho, que ya estemos por todo el mundo, para que vean. Aquí el quechua se va a hacer conocer a nivel mundial. ¡Wow! Rohan dice se mete al agua en invierno. Pues te digo, te mantendrás joven y guapo, Rohan. Las chicas vendrán tras de ti. Benja, ¿tú eres de Taiwán o eres de otro país? Oh. Darío se mata de risa. Benja también se mata de risa. Qué bueno, estamos a menos aquí con la tertulia. No sabemos de qué hablamos, pero hablamos. La mentira, hablamos de todo.
Benja, soy de Chile, de Chile, de por ahí Taiwán, de la calle Taiwán. Eso está bueno, jajaja. Qué bueno. Sumaja algo la chica munchay Benja ahí. He dicho, qué bien hace bromas Benja. Sí, Rohan también es de Chile, pero vive en Nueva York, como un pingüino. Ajá, o sea que Ángeles conoces a Benja, ya le conoce muy bien. Benja, Benja, ya te pillaron. A ver, ¿qué más cuentan? A ver, dice, gracias, jajaja, era para bromear, en buena onda, no cual buena onda, yo estoy en Suzuki Yamaha. Ay, Dios. ¿Dónde está mi Yaktamasi? A ver, ¿dónde está mi Yaktamasi? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué pasa con mi Yaktamasi? A ver cómo... Ah, mi Kukie. ¿Dónde está? Maipikanki. Sí, Marimu, ya. Le digo a mi paisano dónde está, por qué no habla. Soy de Los Ángeles, Maggie. ¿Has oído hablar de la ciudad de Los Ángeles, Maggie? Sí, Los Ángeles de Chile o Los Ángeles de Estados Unidos. Maimantakanki, Mixcuquie, ¿de dónde eres? Digo. Buenas Ángeles. Sí, claro, por el nombre está bromeando Ángeles. Hay que seguirle la corriente. Dice Rohan, humor chileno, después de cuál vuelta se ha hecha al... Ah, su cremantacho canqui. Dice, lamentablemente no sé mucho de quechua. No importa, lo importante es que estés aquí. Dice, como boliviano fallé. No, que va, no fallaste. Todos los bolivianos no hablan quechua. Por la parte de Santa Cruz, Benipando, hablan guaraní y portugués. Y por la parte de La Paz, Oruro y Potosí, Aymara y quechua, ¿no? Después de la última es la respuesta. Sí, es verdad, Darío, nunca es tarde para aprender. Darío sabe japonés. Arigato, Darío, ¿a que sí? ¿Qué existe en medio de un purgatorio? A responder, a ver quién sabe. ¿Qué existe en medio de un purgatorio? Nunca he ido a un purgatorio, así es que no sé. El ángel sigue diciendo. No, pero no es broma, no, no conozco si no es broma, Ángeles. Dice, arigato, un gato, dice. No, en japonés se saluda así. Me están haciendo reír. Ángeles también se mata de risa. Dice, Benja dice, es verdad, Los Ángeles está en el sur.
Bueno, Los Ángeles. ¿Es verdad, Ángeles, que Los Ángeles está en el sur? Roja, no, Los Ángeles está en los cielos. ¿Cuál ángeles? ¿Los negros o los blancos? Los Ángeles, Chile, está en la región de Biobío. Es verdad, Maggie. Bueno, ya nos ha respondido y ya hemos aprendido algo. ¿Cómo se dice ángel en Zunacim? Ángel, ya me has pillado ahí. Espérate, vamos a rebobinar o vamos a escanearnos o vamos a resetear el disco duro. Zunapawaj. Ángel. Los Ángeles de Charlie. Ya quisiera ser Los Ángeles de Charlie. ¡Ja! Buenos para ver eso, ¿no? Ustedes quieren. Ay, Dios. Sí que me he reído bien, ¿eh? Bio, bio. Está en la región. ¿Es región? ¿Dicen región a los pueblos o por qué dicen región? Charlie Ángel, eres viejo y que... Ay, Rohan. Rohan el pingüino. Ay, de verdad. A ver, ¿qué otros chistes saben? A ver. ¿O qué jergas manejan en Chile, 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 Chile? Para hablar, blar, blar, como digo yo. Región es la división política del país como los estados. Ya. Ya voy entendiendo. Hay dos cosas que aprendí hoy. Anda. A ver, ¿quién más aprendió algo hoy? Benja. Opina. Darío, Chinkasanki. Jalquemo ya. Maitak paisanoiri. Kukie. Bueno, hoy hemos llegado a 10. Hemos batido el récord de 10 personas. Pero aquí están hablando cuántas personas, 1, 2, 3, 4, los demás 6, ¿por qué no escriben? ¿Qué les pasa? Venganza. ¿Cómo se dice hola en quechua? Hola en quechua es imainaya. Solamente eso, imainaya. Cuando dices imainaya casanquilla, ahí dice, hola, ¿cómo estás? Miriam. Quiero la traducción del chiste en quechua. ¿De cuál chiste? ¿Y qué estás estudiando? Aquí mi paisano está estudiando. ¿De cuál chiste quieres la traducción, Miriam? El que contó. Cálculo. Un matemático tenemos. O no sé. Porque no solamente en matemáticas se utiliza cálculo. En muchas ramas se utiliza, pero bueno. Se parece un poco al japonés en la pronunciación. El quechua se parece en el japonés antiguo, el chino antiguo, el coreano antiguo, es similar la fonética del quechua.
porque tenemos las mismas pronunciaciones aspiradas, guturales y todas esas cosas. También existen en el japonés, en el coreano y en el chino. Francisco López, hola, saludos de Las Cabras, sexta región de Chilito. Otra región de Chile. Bienvenidos a todos los que se están integrando. Ya somos 12 y ya vamos a pasar el récord Guinness. Bueno. ¿Cuál? Venganza. A ver, vuelvan a escribir el chiste de la venganza. ¿Se dice buenvenido o bienvenido? Darío. Allinta chamunqui se dice bienvenido. Y el chiste de la venganza y Ángeles se ríe sola. Yo también quiero reírme, Ángeles. Dijo el ganso a la gansa, venganza. Venganza. ¿Para qué le llama así a la gansa? ¿Qué le haría el ganso, no? No, alguien amusga, no. Alguien chamusga. Ga. Con el apóstrofe. Así, voy a ver, le voy a escribir. Así. A ver. Alguien chamus. Aquí. Así. Puede ser con esa K o con esta. Dependiendo a la región donde hablen el quechua, varía con la K, con la Q. Papá me picó una serpiente. No fue, dice una serpiente cobra, no fue gratis. A ver cómo es en Santiago. Ay, qué buenos esos chistes. Papá me picó una serpiente cobra, no fue gratis. Ah, Dios mío. Ay. A ver, ¿quién sabe más bromas o más chistes? Ay, Dios, ya somos 12. Estamos bien. Yo creo que de ahora en adelante ya no bajamos de 10, subimos. Evelyn Romero se mata de risa. Vayan ahí. Espero que no mueran y dejen de escribir, sino mueran de risa y, bueno, sigan haciendo bromas, ¿no? Evelyn se quedó calladita, Darío se quedó calladita, Darío, mi paisano también se quedó calladita. ¿Qué les pasó? ¿Dónde está el ratón que les comió la lengua? O mejor dicho, el gato, ¿no? O el ratón, ya, no sé.
No, es así. Aliñachu. Así. Me dice, ¿estás bien? Así. Aliñachu. Aliñachu Kasanki. Se dice. ¿Estás bien? ¿Estás bien nomás? Se dice, ¿no? Alcohólico llega al Alcohólicos Anónimos. Te pregunta. Vino solo, no con hielo. Eso sí que está bueno, Rohan. Rohan, que quiere ser el pingüino de Nueva York, porque quiere mantenerse joven. Le gusta el frío. ¿Quién sabe más chistes? Yo, la verdad, no sé chistes. Ah, sí. Sí, hace bien. Dice, Maggie, ¿tú conoces o has oído hablar del youtuber loco? Te cuento que conoció a los Jaivas y se enamoró de ellos y de la música de Chile. Disculpa la pregunta, quizás desubicada. No, no, no. No, la verdad no conozco, pero me alegra mucho que si es un youtuber que haya conocido también a los Jaivas, porque la mayoría de los youtubers que conocen a grandes artistas es porque quieren realmente compartir con ellos. Son muy pocos youtubers que llegan a hacer eso. A veces hay que ver, ¿no? Hasta dónde es su interés. A ver, Evelyn Romero, Maggie Sin Fronteras, gracias. Soy de Perú, no sé quechua, pero me llama la atención aprender. Tú aprende. Aquí tenemos a Darío que está aprendiendo y también hay a otros también que están aprendiendo. Tú, si tienes ese interés, sigue, no pasa nada. Lo importante es intentarlo. Yo quiero aprender otros idiomas. Voy picoteando de idioma en idioma algunas palabras. Si tienen algunas preguntas así, mira, yo les voy a dejar mi número. A ver, les voy a dejar mi número para que ustedes, si tienen alguna duda en quechua, me escriben y cuando tenga tiempo les respondo. No es que no les responda inmediato, pero sí respondo. Hoy en día no es tan complicado aprender quechua, ánimo. ¿Qué es un puntito azul en el suelo? ¿Qué es? ¿Qué es un puntito azul en el suelo? Una hormiga con pantalón jeans. Vaya imaginación, ¿eh? Ay, Dios mío. Ustedes sí que hoy me están alegrando, ¿eh?
porque estaba un poco agobiada y también un poco triste. Y dije, bueno, me pongo en directo a ver qué pasa. Hola, Francisco López, jajaja, se mata de risa. Aparte de la música, ¿qué otros temas, o sea, les gusta? Si les gusta la política, si les gusta la ciencia, no sé, lo que está pasando en el mundo, no lo sé, cultura e historia. La historia es buena, ¿no? Saber de nuestra historia es lo más importante. Ahí empieza todo. De nada, Evelyn. Gracias a ustedes, más bien, por estar aquí en el directo. Y te roja. Dice, mami, en la escuela se ríen de mí y dicen que soy vampiro. Cállate, mi niño, y bebe esa sangre. Ay, Dios mío. Estoy anotando los chistes, Francisco López. A ver, anoten. Para que estén bien. Y para que hagan bromas a sus amigos, vecinos y todo. Tararararara. A ver, Darío, ¿qué profesión? Rohan, ¿qué profesión? Francisco López, ¿qué profesión? Evelyn, ¿qué profesión? A ver, a presentarse. A ver si sacamos un tema de sus profesiones. Sí, yo sé que te encanta mucho la poesía, Rohan. Sé muy bien que eres un compositor anónimo de poesías. ¿Han leído sus poesías de Rohan? Dice Noga Kani Yachachaj. Darío es profesor. ¿Profesor de qué? Sí, claro, te traduje unas poesías, sí. Claro, sí, lo subí también en el canal y también en el otro canal, Inca Cani está. Parece que está como vídeo corto, o no lo sé, no me acuerdo, pero está como Rohan, compositor anónimo, parece que está el de título, no me acuerdo ya. Se me publicará en un libro en el Memorial de Gabriela Mistral. Oh, está bueno entonces eso. Eso es bueno. Eso quiere decir que ya no vas a ser anónimo Rohan. Francisco López dice, soy electricista, trabajo en una minera. Un concurso de escritores chilenos. Uh-huh. Ángeles, se fue a Ángeles, voló. A ver, la mina. Yo sé un poco de la mina porque mi padre ha sido minero. Los poemas me gustan mucho. Yo también escribo poemas en quechua.
Y he compuesto una canción y lo he publicado también aquí en el canal, que está en quechua y también traducido en el español. Les dejé en comentarios para que lo leeran. Evelyn es contadora. A ver si pueden hacer chistes con esas profesiones. A ver quién es el que tiene la memoria así ágil para fabricar chistes. Yo soy sociosanitaria, es como auxiliar de enfermería. En mi país era secretaria ejecutiva, pero cuando vine aquí quería convalidar mi profesión, pero no se pudo porque se puede. Lo que pasa es que tenía que volver a repetir algunos cursos y eso conlleva gasto y tiempo y yo no podía darme ese lujo porque uno, sin papeles, otro tenía que comer y vivir de algo, ¿no? Y te Rojan ya empezó. Soy contador, cuento ovejas para dormir, dice. Ingeniería en diseño y animación digital. Es una buena profesión para el futuro. Todo lo que lleva tecnología y diseño, todas esas cosas, al futuro está bien visto, ¿eh? Porque muchas de las profesiones que son técnicas así se van a reemplazar con los robots. A ver qué otro chiste más rojan o quién más se inventa. Bueno, lo importante es que sigan adelante con sus proyectos cada uno, ¿eh? Y a seguir luchando. Bueno, chicos, hemos estado casi como 1 hora y media riendo. Evelyn dice, Johan, bien, suena interesante. Y espero que la próxima vez que haga un directo se conecten más gente y yo también ya no me trabe la lengua más, ¿no? Porque claro, como no hago mucho directo, no estoy tan acostumbrada a hablar así con esa facilidad, pero ahí voy intentando. Y también decir que podemos hablar de cualquier tema que ustedes quieran, no siempre ya les he dicho de música. Se puede hablar de muchos otros temas para seguir intercambiando ideas, aprendiendo, riendo. Lo importante es pasarlo bien. Bueno, chicos, voy a dejarles descansar, voy a dejar que cenen si no han cenado y yo también me iré a la camita. Ya ni sé qué hora es. A ver, vamos a ver. Aquí es las 2 de la mañana y 1 minuto. Y ahí también ya debe ser tarde. ¿Cuál es el baile preferido del tomate? Bueno, eso más respondan y ya nos vamos a la cama. De verdad. Ay, Miriam. Gracias a todos ustedes. Wahbidiu Pitinkusum. Dice, una señora lleva un canario de vuelta a un vendedor. Quiero devolución de dinero. Este canario le falta una pata, señora. Ay, Dios mío, este Rohan, de verdad.
Gracias, gracias, gracias. Saludos a todos. Que descansen, que sueñen con los angelitos, no con ángeles, con los angelitos. ¿Eh? No se confundan. Espero que la próxima sea más ameno el directo, dependiendo de ustedes, porque yo puedo hablar de todo y ustedes también. Good night. Ve, ya estoy hablando inglés. Voy aprendiendo cada vez que veo algo, pues no sé si se dice así, pero yo digo good night. Ni jaratoja, así como se dice, ¿no? Bueno, hasta el próximo directo. Tinkunanchis kama llaqtamasis, runamasis, waqpidiupi, qhiparikusun astawan ama q'inqakuychis, chimparimuychis. Kay kamalla kachun, waqpidiupi tinkusun. Adiós, gente. Que tengan buenas noches. Good night. Sumaqtuta kachun.